tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta segunda sesión del encuentro de literatura negra y fantástica. Quiero comenzar, estimadas y estimados participantes, público en general, diciendo que sabemos lo complicado que es este periodo que nos ha tocado vivir. Todos lo hemos pasado mal, ha sido complejo este tiempo, pero dentro de todo hay una rendija acá que uno puede tratar de aprovechar, que esta nueva forma de conectarnos de manera remota. Por eso, como Letras de Chile, estamos orgullosos de que estemos llevando ya a cabo este segundo encuentro, esta segunda sesión dentro del encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Claramente esto no lo hemos podido hacer solo. Queremos agradecer a todas las y los participantes, en particular a las participantes de esta sesión de hoy. Queremos agradecer también al Ministerio de la Cultura y las Artes por hacer posible esto con su apoyo a la Facultad de Letras de la Universidad Católica y el Instituto de Estética también de esa entidad académica que también nos han apoyado. Y sobre todo, como les decía, quiero agradecer a las participantes de hoy, en particular a Alicia Cepeda, a las panelistas Gabriela Aguilera, Francisca Rodríguez, Julia Guzmán y Fernanda Cavada. Yo aquí hago esta breve introducción como Letras de Chile y luego dejo la conducción en manos de la moderadora, que va a ser Cecilia Aravena. Lo único que yo quisiera agregar antes de dar inicio a la sesión es que desde ya dejar a todos los asistentes de esta sesión invitados a la siguiente, que va a ser el viernes 21 de mayo, y que va a ser sobre la temática de la evolución de la ciencia ficción chilena hasta hoy. Esto va a ser moderado por María Rivera y van a participar ahí Roberto Sangüesa, Marisol Utrera, Eva Van Krimer y Leonardo Espinosa. Así que quedan desde ya invitados al siguiente evento, y nada más reiterar el agradecimiento a Alicia Cepeda, a Julia Guzmán, Fernanda Cavada, Gabriela Aguilera y Francisca Rodríguez por esta sesión de hoy, y a Cecilia Aravena, que la va a conducir. Yo me desaparezco. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, entonces, antes de dar la palabra a Alicia, que va a ser la presentadora, quisiera compartir con ustedes algunos antecedentes de Alicia. ¿Quién es Alicia Cepeda González? Ella es profesora de educación básica, licenciada en educación y pedagogía general básica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Tiene estudios de la Universidad de Harvard en obras maestras antiguas del mundo literario. Es máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, entre otros estudios, digamos, de nivel superior. Entonces, muchas gracias, Alicia. Y ella va a hacer una presentación, Género Negro, escrito en femenino. Así es que le damos la palabra a Alicia. Muchas gracias, Cecilia, por la presentación. Bueno, primero que todo, agradecer la oportunidad de estar aquí presentando este tema que me interesa tanto y que yo creo que, bueno, a todas las que estamos aquí también nos interesa bastante que este tema se visibilice. Voy a compartir una presentación. Agradezco desde ya a Gabriela, a Julia, a Fernanda y a Francisca por acompañarme en esta sesión. Y bueno, para comenzar, quisiera leer esta cita que creo que resume en pocas palabras lo que representa esta ponencia, que es que las mujeres escriban es un acto subversivo con el sistema establecido. ¿Por qué decimos esto? Porque desde tiempos remotos, desde tiempos inmemorables, podríamos decir, la mujer ha tenido un rol histórico como cuidadora de los hijos, de la familia, como cuidadora de la
de la casa, del hogar, encargada de los alimentos, encargada de los suministros, ¿cierto? Una persona sumisa, que debía obedecer a los hombres de su familia. Desde el inicio, cuando es niña, debe obedecer al padre, ¿cierto? Hasta el momento en que se casa, y de ahí en adelante al marido. Si es que no se casa, entonces toda la vida al padre y luego a los hermanos. Y si el marido fallece, bueno, el poder vuelve al padre. Así era hasta hace no mucho tiempo atrás, ¿cierto? Esto mismo nos mostraba que en este escenario las mujeres no tenían un libre pensamiento, no tenían una forma de presentar y de mostrarle al mundo lo que ellas pensaban, lo que ellas sentían. Y además se suma a esto que la primera prohibición que tuvieron las mujeres, o una de las primeras prohibiciones, fue el acceso a la lectura y a la escritura. Pocas mujeres tuvieron acceso en la antigüedad hasta la edad moderna, siglo XVIII aproximadamente, a poder leer y escribir. Estamos hablando de las religiosas principalmente. El resto de las mujeres fue criada para ser madre y para ser dueña de casa, para mantener el hogar. Ahora, esto queda reflejado en la cita que aparece a continuación, que es de una tesis doctoral de Doris Valero, y dice: el peligro en realidad radicaba, como señala Stefan Bollmann, en el repaso a la historia de las formas de leer, en que las mujeres que aprendían conquistaban, por un lado, un espacio de libertad al que solo ella tiene acceso, y por otro lado, un sentimiento de autoestima que las convertía en individuos independientes. Estas mujeres aprendían a pensar y configurar un punto de vista sobre el mundo que no tiene que coincidir con el tradicional, ni con la opinión de los hombres. Supone un primer paso hacia la emancipación de las mujeres, de la tutela de los hombres en las sociedades patriarcales. Este panorama se da hasta la actualidad. Todavía se considera que las mujeres que piensan, o aquellas mujeres que logran romper estereotipos, son un cierto peligro. Si bien estamos hablando de tiempos, podría sonar que incluso estamos hablando de la Edad Media, esto recién cambia en el siglo XVIII, como les decía, con la aparición de esta nueva parte de la sociedad, que es la burguesía. ¿Ya? ¿Por qué cambia con la aparición de la burguesía? Porque al cambiar la forma en que la sociedad se empieza a relacionar y la forma en que se le da importancia a las personas, ya que las fortunas se empiezan a acumular a partir del trabajo y no a partir de un título o a partir de lo que la sociedad te puede otorgar, ¿cierto? La situación de las escritoras va cambiando y cambian las necesidades de las mujeres en general. Ya no solo son el hecho de estar en casa, sino que las mujeres comienzan a salir al mundo, por decirlo de alguna forma. Con respecto a esto mismo, Virginia Woolf, la escritora, presenta en sus ensayos, en el análisis de cómo las mujeres se relacionan con la literatura, que las mujeres están sometidas dentro del hogar a la exigencia del cuidado de la casa y de las demás personas que viven con ella, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y además menciona algo que me llamó mucho la atención, que es que la narrativa es el género más fácil para una mujer. Y esto lo dice contemplando y pensando en el papel de la mujer como dueña de casa y como madre. Porque, según Woolf, las mujeres,
las mujeres pueden realizar esta narrativa, pueden escribir novelas, porque las novelas son fáciles de dejar al lado para seguir con otra actividad y retomar luego. Dice que es más simple hacer eso con las novelas que hacerlo con los poemas o con los relatos más cortos. Además, Virginia Woolf se preocupa de la reivindicación de los derechos sociales, legales y culturales de las mujeres. Ella hace una manifestación importante de que las mujeres necesitan ser libres y tener las herramientas para desarrollar su potencial. No solo en la literatura, sino que a nivel en general. Habla de que las mujeres tienen que tener tanto los espacios físicos como los espacios temporales para poder desarrollar todos sus talentos. Ahora, en general, podemos decir que esta es la situación por la cual las mujeres escritoras deben empoderarse como autoras, y precisamente esa es la cuestión que hasta el siglo XX las mujeres les ha impedido a las mujeres tener una voz propia, ¿ya? A pesar de que algunas de ellas lo hayan intentado a través tanto de la voz o de la perspectiva feminista, como otras que han presentado inquietudes de reivindicar todas las preocupaciones femeninas, pero sin declararse feministas. De esta necesidad de ser libres, entonces, y demostrar sus intereses y problemas, y su punto de vista de la sociedad, es que las mujeres comienzan a desarrollar la novela negra. ¿Por qué la novela negra? Porque esta es la forma que tienen de representar la realidad. La novela negra es aquella que muestra de mejor forma en la época la realidad que está sucediendo. Es un género de crítica social y por lo tanto les da la licencia de poder mostrar y visibilizar tanto sus intereses como sus problemáticas. Aún así, en general se ha tendido a invisibilizar el aporte de las mujeres en la narrativa negra, aunque podemos decir que, si hacemos un poco de historia, las mujeres despuntaron en la novela policíaca clásica. Ya tenemos nombres importantes como el de Agatha Christie, ¿cierto? Creadora de Hércules Poirot, ¿cierto? Y también de Miss Marple. Tenemos también a Marjorie Allingham y a Dorothy Sayers, miembro del Detection Club, ¿cierto? Nombres importantes, nombres famosos, creadoras de grandes personajes, que luego se fue opacando o diluyendo la participación de las autoras en este tipo de género, pero no porque hayan dejado de escribir, sino que tiene que ver con que no tuvieron la suficiente difusión o no tuvieron las publicaciones necesarias para ser completamente conocidas. Esto sucede en la época del hard boiled, aunque muchas de ellas trabajaron como guionistas de cine. El hard boiled, por su parte, nos presenta una perspectiva muy machista de la sociedad. Nos muestra hombres duros, recelosos de la sociedad, que están fuera de la institucionalidad, personajes en decadencia, derrotados, caídos en el alcohol, caídos en drogas, ¿cierto? Mujeriegos, expertos en los amores de una noche, ¿cierto? Y seductores por excelencia, muchos de ellos, pero que están demostrando que solo los varones o solo el género masculino tiene la posibilidad de resolver los problemas de la sociedad en general, que ellos, este cliché de los hombres no lloran, nosotros somos los fuertes, nosotros somos los que podemos luchar contra la corrupción social, ¿cierto? En este género también se caracteriza por la acción rápida, por diálogos precisos, porque
lo más importante es mostrar esta crítica de la corrupción de la política, del Estado y de la sociedad en general. Pero hay un punto importante, que es que a pesar de que muestra lugares o ambientes más urbanos, más en la calle, etc., no muestra o invisibiliza ciertos aspectos que se van a ver luego en las autoras, ¿ya? En las autoras de novela negra. Cuando hablamos del hardboiled, hablamos de grandes autores como Hammett o Chandler. Vuelven a surgir los nombres importantes de mujeres, digámoslo de alguna forma, en el suspense. Ya tenemos entonces a P.D. James, a Mary Higgins Clark, apodada la reina del suspense, ¿cierto? Y, sí, la baronesa del suspense, y a Ruth Rendell, entre otras. Pero además de ellas, que son los grandes nombres que podemos encontrar, hay otras aportaciones que también son importantes y que muchas veces están invisibilizadas. Por ejemplo, tenemos a Anna Green, que creó a la primera detective, a Emilia Pardo Bazán, que introdujo la primera crítica a la sociedad, a Caroline Wells, que elaboró la primera antología de narraciones policíacas y el primer ensayo teórico sobre el género, a Mary Roberts Reinhardt, que escribió la primera novela de suspense, y a Frances, disculpen mi pronunciación, Frances Noyes Hart, que escribió el primer caso judicial. Entonces, vemos que además de estos nombres que son grandes y que son rimbombantes, que los podemos encontrar en muchos lugares, existen otras aportaciones que tal vez no son tan visibles, pero que de igual manera son importantes. Caso aparte es el de la autora que tenemos en este slide, que es Patricia Highsmith. Ella se caracteriza por crear personajes redondos, ¿cierto? Con una cierta complejidad psicológica. Ella juega con la dualidad de los personajes, tanto en los valores como en la sexualidad de los mismos. También juega mucho con los espacios oscuros, tanto físicos como psicológicos. La intención es mostrar la oscuridad o la parte negra de la sociedad, tanto en sus personajes como en las descripciones de los ambientes. ¿Ya? Se puede decir de cierta forma que sus personajes tienen un cierto dejo o un cierto tinte de psicopatía. ¿Ya? Dentro de sus personajes más famosos está, o su personaje más famoso en realidad es Mr. Ripley, que es el protagonista de varias de sus novelas. Lo más interesante del trabajo de Patricia Highsmith es que ella logra crear una saga con esta rotura de estereotipos, ¿ya? Ella rompe estereotipos, rompe esquemas, nos presenta tanto mujeres fuertes, mujeres importantes, mujeres empoderadas, como también varones que están desde el otro lado, están desde la sensibilidad, están desde patrones que podríamos decir en algún momento podrían ser femeninos, ¿cierto? Y ella logra hacer una saga y hacer varias entregas de obras utilizando esta rotura de estereotipos de la que estábamos hablando. Ahora, escritoras como la que hemos mencionado anteriormente hicieron que se desarrollara completamente una desaparición del prejuicio que diferenciaba entonces los temas literarios apropiados para hombres y para mujeres. Por lo tanto, las mujeres pudieron comenzar a escribir sobre los temas que ellas querían. Escuchaba una escritora hace unos días atrás que decía, a mí me gusta escribir sobre aquello que todavía no he leído. Me gusta escribir lo que todavía no he leído. Y creo que eso refleja a muchas escritoras
a muchas mujeres del género negro, porque empezaron a escribir cosas que en el género negro no se habían hecho. Empezaron a escribir sobre temas y sobre problemáticas de la sociedad y del género que no existían antes, porque en la novela negra clásica la figura femenina o el sentir femenino, más que la figura, porque la figura sí existía, el sentir femenino o la perspectiva femenina no existía. Entonces, estas escritoras comenzaron a dar el vuelco a esta situación, dándole visibilización a esas problemáticas. Por lo tanto, podemos decir que esta escritura de las mujeres en la narrativa negra ya no puede considerarse marginal, ya no son unas pocas que aparecieron por aquí y por allá, sino que son muchísimas las mujeres que se están dedicando a este tipo de literatura. Es interesante hablar de cómo es que las autoras asumen características básicas de los subgéneros, como es en este caso el suspense o el gore, el thriller, e introducen elementos que van enriqueciendo estos mismos subgéneros, como las temáticas propias femeninas, como algunas que vamos a mencionar más adelante. Y con estas temáticas, con esta forma, estos elementos que ellos van introduciendo, según López Martínez, puse esta cita porque me parece muy, muy interesante y muy descriptiva. Dinamitan desde el interior la estructura narrativa del género negro. Dinamitan los personajes clichés, dinamitan los estereotipos y se convierten en obras híbridas que a lo mejor rozan los límites de algunos géneros, pero muy, muy ricas en cuanto a significación, en cuanto a significado, en cuanto a lo que nos pueden entregar. Aún así, haciendo esta análisis en general, las escritoras de narrativa criminal no constituyen un bloque homogéneo, y eso es importante mencionar, porque no todas escriben de la misma forma, no todas usan la misma estructura, no todas usan los mismos personajes, cada una le agrega su perspectiva personal y su forma de ver el mundo, de su forma de vivir también su feminidad. Y por lo tanto eso hace que sea completamente heterogéneo y que exista una pluralidad de distintos tipos o distintas formas del mismo género. Podemos decir entonces que la proliferación de las escritoras de novela negra ha hecho que la misma tenga una transformación importante e irreversible. Dentro de estos elementos que agregan, muchas asumen el modelo masculino y lo integran, haciendo que el discurso sea más accesible para las lectoras, y eso provoca que no haya un choque valórico. ¿A qué me refiero con esto? A que las lectoras del género clásico, digámoslo así, o del negro clásico, tenían una dicotomía, porque se identificaban o querían estar del lado del detective, que representaba la parte de, digamos, lo bueno, la bondad, el bien, los que debían ganar, ¿cierto? Pero también se sentía identificada con la femme fatale. Las mujeres querían ser como ella, querían ser empoderadas, querían tener el poder, querían verse glamurosas. Entonces, pero esta mujer representaba el mal. Entonces se producía un choque valórico. ¿Dónde me quedo? ¿Cómo me siento? Pienso que tengo que estar del lado del bien, pero también me gustaría estar del lado del mal. Y al integrar este modelo masculino, al cambiar los personajes y hacer que sean más redondos y más integrales, las mujeres que leen este tipo de narrativa ya no sienten que tienen que estar con este tipo de choque valórico. Se incluyen temáticas, problemas y valores que son propios de mujeres, como el aborto, la prostitución, el hostigamiento sexual en el trabajo, la soledad de la vejez, la violencia doméstica, la maternidad, el embarazo, entre muchos otros. Y aquí me voy a detener un punto muy cortito, que tiene que ver con la imagen. Puse precisamente una mujer embarazada porque me llamó la atención
cuando estaba escuchando a Pardo Velázquez, que es una autora española, hace unos días atrás, como les comentaba, que mencionó que había leído algunas novelas de autoras españolas en las que la detective se embarazaba mientras estaba investigando el caso. Y esto me pareció potente, me pareció potentísimo, porque muestra primero que el embarazo no es una enfermedad ni es algo que imposibilite a las mujeres trabajar o funcionar como alguien normal. Y segundo, muestra que las embarazadas, muestra el lado de las embarazadas que siempre mencionan que son hormonales y que no tienen la capacidad porque lloran mucho, porque no pueden hacer fuerza, etcétera, etcétera. Y yo me imaginaba a una mujer embarazada de unos meses buscando a un criminal, resolviendo un caso en su oficina, y me pareció brutal, me pareció potentísimo. Por eso la imagen que está aquí. Además, agregan otras temáticas de índole social, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el abandono, entre otros. He tenido el privilegio de leer varios textos, varias obras en las cuales se muestra la discriminación, por ejemplo, con las personas de las comunidades sexuales, ¿cierto?, de la comunidad queer, o el abandono de los niños pequeños, la pobreza de los lugares marginales, de las ciudades, ¿cierto?, la periferia, como llamamos aquí en Chile. Y por esto mismo, las estrategias interpretativas cambian, son diferentes. ¿Por qué? Porque se transforman en significativas, ya que tienen las preocupaciones, las necesidades y las experiencias de las mujeres. Por lo tanto, un dato también que escuché de la misma autora española de las que les hablaba es que las mujeres somos las mayores lectoras de género negro. Por lo tanto, se hace mucho más personal y lo hacemos más propio cuando encontramos estas necesidades y experiencias que son nuestras. Las autoras en estos elementos que han agregado han creado figuras femeninas empoderadas y fuertes, al mismo tiempo que necesariamente han tenido que crear nuevas masculinidades. Les hablaba entonces de mujeres empoderadas, mujeres que pueden ser dueñas de una agencia, que pueden ser detectives, que pueden ser forenses, y hombres que tal vez se van a quedar en casa cuidando a los niños, otros que pueden ser también la víctima que van a buscar a esta mujer investigadora para que los ayude, y que no tienen por qué dejar de ser hombres, ¿cierto? No tienen por qué perder su masculinidad, sino que se crea una nueva versión de estas masculinidades. Todo esto nos favorece en la lucha, en la tendencia de encasillar personajes en roles predeterminados. Luchamos contra el estereotipo y contra los personajes clichés. Permite derribar pensamientos y frases machistas que estaban presentes en la novela negra clásica o la novela negra de época, ¿cierto?, al comienzo. En la actualidad, sí, la novela negra está muy fragmentada. Aparecen muchas novelas negras que se arraigan en un espacio geográfico, cultural y social concreto. Si nos pusiéramos a hablar de todos los tipos de novela negra que existen, no terminaríamos de conversar, porque existe la novela negra nórdica, la novela negra africana, la novela negra japonesa, está el neopolicial latinoamericano, por otro lado las novelas puras negras en Latinoamérica, la norteamericana, entre muchas otras. Dentro de la novela negra también es importante hablar de la evolución de los personajes, porque no solo las escritoras han evolucionado, sino que también los personajes femeninos. En la novela negra clásica, los personajes femeninos estaban estereotipados en dos polos opuestos, no tenían distintas aristas, eran blanco o eran negro. Por una parte, existían las víctimas o novias de las víctimas, que eran mujeres de carácter sumiso, comportamiento angelical, cumplían con el rol aceptado socialmente para el género femenino,
representaban la pureza y la sensibilidad, representaban ese rol que la sociedad patriarcal quería que cumplieran las mujeres. Vimos al principio una imagen en donde aparecía esta mujer feliz con un tostador, aparecía también con su cocina o lavando la ropa, etc. ¿Ya? Esta mujer que tenía que cumplir, como les decía, con el cuidado de los hijos y que tenía que ser siempre obediente. Sin embargo, en la misma novela negra existía la otra mujer, la femme fatale, que por sus encantos siempre era la mujer que más le gustaba a los hombres. De hecho, podríamos decir que era el sueño o la fantasía de todos los hombres. Permiso. Estas mujeres, gracias a sus encantos físicos y a su inteligencia, lograban convencer a un ingenuo, entre comillas, detective, de seguirla en sus planes. ¿Por qué hablo de ingenuo? Porque cuando les comenté cómo eran los detectives en la novela negra, les dije que eran especialistas en amores de una noche y expertos en seducción. Entonces igual cuesta creer que estos detectives fueran tan ingenuos como para caer en las redes de la femme fatale. Pero estas mujeres utilizaban toda su inteligencia y sus artimañas entonces para hacer que el detective cayera. Eran mujeres que vivían y explotaban tanto su sensualidad como su sexualidad. Marcaban el polo opuesto a lo aceptado en la sociedad. Representaban a la maldad. Y aquí me gustaría leerles una cita importante. Bueno, se las voy a mencionar. Que decía que las mujeres representaban todo lo malo para los hombres. ¿Ya? Eran un obstáculo en su vida, representaban todo lo que era la maldad. Desde, podríamos decir que hasta Eva fue una femme fatale, ¿ya? Porque fue la representación que llevó la maldad y que fue el obstáculo en el buen camino de Adán, ¿cierto? Pero la mujer siempre en la literatura ha sido el obstáculo para que el héroe pueda cumplir con su cometido y seguir en el bien. Entonces, esta mujer representaba eso. Sin embargo, las escritoras, como les decía, de acuerdo a la necesidad y a los cambios sociales, a las nuevas personalidades, a las luchas profundas que sucedieron con las luchas por el feminismo, las luchas por la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto sociales, laborales, políticos, sociales, culturales, empiezan a enriquecer a estos personajes, que pueden ser el mismo personaje cliché, pero con mayor profundidad. ¿Ya? Nos empiezan a mostrar sus relaciones interpersonales y las distintas aristas que pueden tener. Nacen mujeres detectivas, dueñas de agencias, criminales, incluso hasta cabecillas de organizaciones ocultas. Y bueno, a partir de los 90 el rol femenino ha cambiado, ¿cierto? Las mujeres cada vez se incorporan más a lo que es la fuerza laboral, ya no dependen de la existencia del rol masculino para estar completo, muchas ya no buscan a su media naranja, e incluso en la actualidad muchas ni siquiera buscan ser madres, ¿cierto? Y eso nos da pie para encontrar en la novela negra, que representa esta realidad y estos cambios sociales, personajes femeninos que pueden, además de ser una víctima, ser el criminal, la criminal, disculpen, o la detective, pueden ser madres, hijas, pueden estar casadas, divorciadas, ser lesbianas, aventureras, abogadas, forenses, escritoras y miles de cosas más, porque son mujeres completas, son mujeres integrales, nos muestran todas las aristas de su vida y eso lo hace mucho más interesante y atrayente. Por último, y no por eso menos importante, me gustaría hablar de las escritoras chilenas en el género negro. Lo primero que quisiera mencionar de estas autoras es la dificultad para encontrar información acerca de las mismas, ¿ya? Es importante mencionar esto porque se da el mismo tópico que a nivel internacional,
¿ya? El trabajo de estas autoras, que no son pocas y que no es hace poco tiempo, las mujeres llevan años escribiendo narrativa negra, muchos años, ha sido invisibilizado en cierta forma y hay que hacer una investigación muy, muy profunda para poder encontrar nombres y para poder encontrar referencias a su trabajo. Aún así, podemos encontrar en trabajos académicos los nombres de Marcela Serrano y Alejandra Rojas como precursoras del policial. Y subrayo policial porque hablamos del policial clásico, ¿ya? A Marcela Serrano la encontramos con su detective Rosa Abayay, ¿ya? Ahí hay un cierto dejo de feminismo, ¿cierto? Porque la detective es mujer, que es la protagonista de su novela Nuestra Señora de la Soledad. Y encontramos a Alejandra Rojas, también como una precursora del policial, en donde ella, en su novela, nos habla de personajes más íntimos, nos habla de la familia, de las relaciones internas de la familia, madre-hija, ¿cierto? Relaciones amorosas, etcétera, pero más de la interna. Como escritora del género negro, o dentro de este gran paraguas que podemos llamar género negro, nos encontramos a María Carolina Gil. Ella es escritora de la novela Cárcel de Mujeres, y me parece importante mencionarla en esta pasada, porque ella, bueno, aparte de ser miembro de las mujeres que escribe dentro del género negro, es la primera mujer que escribe una novela carcelaria. Y bueno, su nombre resuena sobre todo porque se hizo una versión televisiva de esta novela Cárcel de Mujeres en los años 2000 aproximadamente. En general, los libros de las mujeres chilenas o las obras de las mujeres chilenas no siguen la estructura clásica o canónica de los subgéneros. Generalmente son textos híbridos. Reflejan la sociedad machista y patriarcal, del Chile actual y su proceso de evolución y cambio. En Chile, aunque está en un proceso de evolución y de cambio, todavía vivimos en una sociedad machista y todavía existe esta sociedad patriarcal en la cual las mujeres siguen siendo discriminadas en ciertos círculos y en ciertos momentos. Todavía tenemos los problemas, por ejemplo, de el acceso al trabajo, el acceso al mismo sueldo. Incluso, bueno, este fin de semana vamos a ver el tema de las votaciones con la paridad en la parte de la Convención Constituyente, ¿cierto? Estamos avanzando, pero Chile sigue siendo una sociedad machista. Es por esto que es interesante ver cómo las mujeres van mostrando este cambio que va sucediendo paulatinamente, ya que en los textos escritos por varones, por lo general, ya voy a utilizar por lo general, porque no puedo decir en todos universalmente, pero sí por lo general nos encontramos con que hablan más de los crímenes de Estado, la parte política, la parte más macro, más grande del país. En cambio, las mujeres nos van a mostrar lo que pasa en el día a día, lo que pasa en las calles, lo que pasa con la gente que está invisibilizada, que está en la parte más marginal y más olvidada. Nos vamos a encontrar con, como les decía, con los maltratados, con los discriminados, con los abandonados. Tocan temas de la intimidad y les dan visibilidad. Algunas escritoras chilenas que se han dedicado al género, algunas de forma completa y otras
vamos a decir una palabra chilena, han pololeado con este género, ya han escrito algunas cosas que tienen que ver con el género negro y luego han emigrado a otros géneros. Tenemos a Gabriela Aguilera Valdivia, que nos acompaña hoy con su libro Asuntos Privados, Saint Michel y En la Garganta, entre otros. A Fernanda Cavada, con Las Señoritas Imposibles, que es una antología de microcuento negro. Ella es parte de los autores de este texto. Lorena Díaz Mesa, con sus obras Existe y Bajo Llave. Francisca Rodríguez, con sus obras Tránsitos de Plutón y El Sendero de los Apalaches. Claudia Farah Salazar, con El Ojo de Lilith, donde ella también es parte de los autores de esta obra. Julia Guzmán, con el libro Juego de Villanos. Valeria Vargas, con El Misterio de Kinsey. Cecilia Aravena, con La Verdad Secuestrada, que es un texto que ella escribió con otro autor. Elizabeth Subercasó, con El Asesinato en la Moneda y El Asesinato en Zapallar. Isabel Allende, con El Juego de Reaper. Paula y la Vaca, con la obra La Regla de los 9. Cecilia Matus, con El Caníbal de la Laguna Verde. Y Orieta de la Barra, A pesar del miedo, su obra. Seguramente hay muchas obras y muchos nombres que me quedan en el tintero, que no encontré en la investigación, porque como les dije, es difícil conseguir información de mujeres que se dediquen a este género. Pero como proyecciones de este trabajo que he realizado, que comencé con el estudio de mi trabajo final de máster en el máster en literatura que mencionaba Cecilia, como proyección entonces a esta investigación, quisiera mencionar que pretendo realizar una investigación en profundidad de la narrativa negra chilena escrita por mujeres, y con esto pretendo dar mayor visibilidad a las autoras y al género, con el fin de que se muestre y se vea en Chile de que las autoras no están escondidas, siempre han estado ahí, y para que las conozcan y conozcan sus extraordinarias obras y a sus extraordinarios personajes. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Muy interesante la presentación. Y bueno, surgen varias cosas, desafíos, preguntas, inquietudes. Y bueno, para abordar parte de lo que surge, contamos con 4 panelistas que yo quiero presentarles. Nos acompaña como panelista Fernanda Cavada, que es narradora y abogado, participante de los talleres Ergo Sum. Ha sido publicada en antologías en Chile y en el extranjero. Participó en la primera edición de la antología Basta, 100 mujeres en contra de la violencia de género, fundadora del colectivo de narrativa negra Señoritas Imposibles. Bienvenida, Fernanda. También nos acompaña Francisca Rodríguez, escritora y psicóloga. Se formó en los talleres literarios de Pía Barros y Gabriela Aguilera. Es miembro fundadora del colectivo Señoritas Imposibles, que agrupa a escritoras chilenas de narrativa negra. Es miembro de Ouch, Autoras Chilenas, fundadora y miembro también del comité editorial de Ediciones Imposibles, miembro fundadora de la red de escritoras microficcionistas. Ha publicado Tránsitos de Plutón, microcuentos de Ediciones Chirazae del año 2017, y Días de una Semana, una nanonovela, Ediciones Imposibles del año 2018, y El Sendero de los Apalaches, Ediciones Imposibles 2020. También está con nosotros Gabriela, que ha sido
mencionada en la presentación, Gabriela Aguilera, escritora y tallerista, ha publicado, bueno, tiene muchas publicaciones. La primera, 12 Guijarros, de cuentos, del año 1976, Asuntos Privados, por Asterión Ediciones, el año 2006, Con Pulsera en los Tobillos, microcuentos, el año 2007, también por Asterión, En la Garganta, cuentos, el año 2008, Fragmentos de Espejos, que son microcuentos, también Asterión, las dos últimas publicaciones, San Michel, micronovela, Asterión en el año 2012, Astillas de Hueso, por Chiresade, el año 2013, Guerrero de Dios, micronovela, el año 2016, En una maleta, el año 2018, también por Ediciones Imposibles, el año 2018, Los árboles hablan en Salem, Ediciones Imposibles 2019, El corredor de la muerte, Ediciones Imposibles 2020. Sus textos han aparecido en diversas antologías también a nivel nacional e internacional, en el formato impreso y en digital, en Chile, España, Argentina, Croacia, Perú, Estados Unidos, Francia, Venezuela, etc. Obtuvo la beca a la creación literaria en el año 2009, 2016, 2018 y 2021. Es miembro fundadora también del colectivo Señoritas Imposibles y fundadora también de Red de Escritoras de Microficción. Es una de las creadoras del proyecto Basta contra la violencia de género y actualmente es la encargada del área de internacionalización de dicho proyecto y de la coordinación también de los equipos que replican esta experiencia en otros países. Bienvenida, Gabriela. También está Julia Guzmán, que estudió Letras y Pedagogía en Castellano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago de Chile. Publicó la novela Juegos de Villano el año 2018 por Ediciones Vicio Impune. Su cuento Anatomía Adversa apareció en la compilación Santiago Canalla, editorial Espora y Rinoceros en el año 2019. Y las narraciones Toda la carne a la parrilla y Rutinas indelebles se publicaron en la revista Trazas Negras. Su segunda novela, La conjura de los neuróticos obsesivos, de editorial Espora y Rinoceros, será la 7ª entrega de la colección de narrativa negra latinoamericana La otra oscuridad. Así que un gran currículum de todas nuestras panelistas. Y entonces ahora, para conversar y comentar la presentación de Alicia, le quiero dar la palabra en primer lugar a Gabriela Aguilera para que nos dé su opinión respecto de lo que hemos escuchado. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Primero que nada quiero agradecer la invitación a Eduardo, en lo personal, y a Letras de Chile, la corporación que siempre está organizando espacios y creando espacios para la literatura y ponerla al alcance de todos. Quiero también agradecerle a mis compañeras de panel y a Alicia por su trabajo, por su análisis, su tiempo también, y por estas proyecciones que le dé a su trabajo, que eso está muy bueno, ¿no? Está muy, muy bueno, de rechupete. A ver, yo anoté varias cositas mientras escuchaba la ponencia que, digamos, tienen mucho que ver con las escritoras en general. Lo primero es que las mujeres hoy día, ese rol histórico, de alguna manera todavía lo tenemos asumido, ¿eh? Todavía cumplimos con todo. Somos dueñas de casa, somos mamás, somos pareja, además escritoras, hay algunas que además trabajan en otras cosas, además de la escritura, ¿no? Son profesionales de otras áreas. El patriarcado nos exige que hagamos todo y lo hagamos bien, en poco tiempo además, y exigiendo muy poco, ¿ya? Abuelita Milagro que hace pan de la nada, o sea, con poquito se arma. Y además de eso escribimos y escribimos género negro. Yo creo que la exigencia para las mujeres no ha terminado. No ha terminado. Nosotras, y esta pandemia lo ha demostrado, hace pocos días escuchaba que el 90% de los hombres que han estado en las casas reconocen haber dedicado 1 hora semanal a colaborar en la casa.
1 hora semanal. Ese es más o menos lo que ellos mismos reconocen, ¿ya? Entonces, por lo tanto, para las mujeres esa tarea sigue cayendo sobre sus hombros. Como yo decía hace pocos días en otro panel que me tocó, cuando a los hijos les va bien, tienen buenas notas, son exitosos, son hijos de los dos, pero si el niño está con psicólogos, si necesita psicopedagoga, o le va pésimo en el colegio, o está lanzado a la vida, es hijo solo de uno. Entonces son cosas que nosotras llevamos, que hemos asumido ese rol histórico y seguimos con eso pese a todas nuestras luchas. Yo creo que hoy día los hombres están un poco más conscientes de esa situación y hay muchos que intentan hacer cambios. Y eso se agradece y es una esperanza. Pero somos todos diseñados y construidos en esta matriz patriarcal y todos los días tenemos que pelear con eso. No, es un proceso de constante cambio. Tenemos, como decía Alicia, este fin de semana una gran oportunidad de tener una constitución, una posible constitución más adelante que nunca más sin las mujeres, digamos, y que contemple los 15 puntos de una constitución feminista, que son puntos de perogrullo por lo demás. O sea, cosas como un Estado cuidador en vez de un Estado subsidiario, son cosas de perogrullo. Eso en cuanto al rol, ¿no? Después, en cuanto a lo del cuarto propio, el cuarto propio que quizás sea un espacio físico, es más que nada un espacio mental y emocional, porque con Pía decíamos de repente, bueno, la mujer dueña de casa se atraviesa en el camino de la mujer escritora y le impide escribir porque tiene que ir al supermercado, porque tiene que ir a comprar, se acabó el perejil para hacer la tortilla de atún, no sé, pasan cosas, los hijos llaman, se le quedó el trabajo en la casa, en fin, la mujer madre se atraviesa en el camino de la mujer escritora. Y ese cuarto propio tiene mucho que ver con la profesionalización del oficio. Cuando uno tiene que preparar una clase para un taller, uno está haciendo un trabajo. Cuando uno está escribiendo un cuento, está haciendo un trabajo, ¿ya? Y eso, bueno, parte de esa labor nos toca a nosotros, por supuesto, de profesionalizar el oficio, pero también hay un mundo externo, ¿no es cierto?, de que ve a las mujeres como las escritoras como en un divertimento. Escriben cosas entretenidas, es bonito, se juntan y se leen y son tiernas y amorosas. Entonces ahí surge esta escritora del género negro, ¿no es cierto?, que va mostrando otras realidades y produce escozor o produce miedo, pasan todo tipo de cosas. A uno a veces le preguntan si uno es lesbiana, o si tiene un trauma de niñez o cosas por el estilo por escribir este tipo de literatura, ¿ya? Y bueno, no me quiero extender, pero una última cosita para después, si hacemos una segunda vuelta, es que me gustó mucho lo que dice Alicia sobre que las escritoras no escribimos todas lo mismo, las escritoras de género negro no escribimos todas lo mismo, que nuestra escritura de pronto roza otros géneros, es híbrida, y somos todas distintas. No todas las escritoras somos todas las escritoras. Eso me gustó mucho porque apunta a nuestra diversidad. Y en nuestra diversidad está nuestra riqueza, ¿ya? Eso por ahora. Gracias, Gabriela. Francisca, ¿quieres comentarnos la presentación? ¿O lo que más te llamó la atención? Mira, me hizo reflexionar bastante la presentación de Alicia. También con ganas de... ¡Ay! Casi boto el computador. De volver a leer y de volver a buscar algunas autoras. Pero también, sobre todo me pasa con respecto a las autoras chilenas, las que se han ido perdiendo en el tiempo, y ahí agradezco mucho que haya rescatado la figura de María Carolina Gil, que ha sido una de las grandes olvidadas en la literatura chilena y específicamente en el género negro. Con su novela Cárcel de Mujeres no solo abre el espacio carcelario, sino que también muestra cómo se van dando las relaciones entre mujeres en ese espacio. Aborda múltiples temas tabú, no solamente lo que tiene que ver con la cárcel, también con las relaciones lésbicas. También con este espacio carcelario que aparte apunta a un contexto histórico específico, donde además esto estaba en manos de religiosas, y que en su momento no fue valorado, y de hecho ella trabajó después mucho más haciendo crítica que escribiendo narrativa.
pienso también cómo desde las pantallas, por ejemplo, desde las series de televisión, se han, si bien es cierto, hubo una producción chilena con respecto a Cárcel de Mujeres, que bien señaló ella, la gente fascinada viendo Orange is the New Black o viendo Vis a Vis e ignorando que en Chile, por ejemplo, ya teníamos ese tipo de producciones desde mucho tiempo antes. Entonces, ¿cómo uno, bueno, nunca es profeta en su tierra, pero además en nuestro país, cómo la hemos ido olvidando? Y lo mismo ocurre, yo me imagino que Fernanda va a hablar de ella, porque la feña le gusta mucho, también con los aportes de María Luisa Bombal. Que si bien es cierto, no es escritora de narrativa negra, también, o sea, o no quizás como en el sentido de María Carolina Gil, también tiene ahí su aporte con mostrar esta otra forma de abordar aquello que nos cuesta mirar, aquello que nos cuesta enfrentar. Eso nomás me gustaría agregar. Gracias, Francisca. Julia. Hola, buenas noches. Primero agradecer y saludar a todas las integrantes del panel. Muchas gracias, Alicia. Yo quería también comentar, bueno, me encantó la presentación, Alicia, la encontré súper completa, hay que verla muchas veces, yo creo, hay muchas aristas, hay muchos elementos que, como dice Francisca, se pueden desarrollar y podemos indagar. Yo me acordé de Vera Caspary, a raíz de lo que tú comentaste. Tú hablaste de, primero, que se invisibilizaban las escritoras, ¿no es cierto?, de novela negra. Que también hablaste, ¿no es cierto?, de estereotipos, ¿no es cierto?, que se oponen a esta mujer víctima durante la época de la novela negra norteamericana a la mujer, a la femme fatale, ¿no es cierto? Entonces vemos que estoy recordando esta novela Laura, ¿no es cierto?, de Vera Caspary, que fue llevada al cine por Otto Preminger. Y la novela, estuve leyendo algunos aspectos de la novela, un poco para mostrar esta invisibilización. Resulta que en la novela de Vera Caspary hay muchos narradores, y la última narradora es Laura. Y ella primero parte el detective, el prometido, ¿no es cierto? Y hablan de ella como esta mujer idealizada, esta mujer perfecta, exitosa, etcétera, etcétera, pero la vuelven, como tú mencionaste, un personaje plano, ¿no es cierto? Un personaje estereotípico, ¿no es cierto? Y luego viene la narración de Laura, que desmitifica esta mujer, ¿no es cierto?, como la veían o como la querían ver, ¿no es cierto? Pero en la película esta narración fue obviada, no existe, ¿no es cierto? Entonces solamente se rescataba en esta película, por cierto, buena, muy buena, ¿no es cierto?, pero que rescata solamente esta percepción, ¿no es cierto?, de la mujer, como tú mencionaste, deseada, ¿no es cierto?, la mujer que forma parte de este imaginario de la novela negra, ¿no es cierto? Por lo tanto, también tú mencionabas que las mujeres escritoras, ¿no es cierto?, que tomaban este modelo, ¿no es cierto?, quizás de escritores, dinamitaban por dentro, y con esta figura de Laura, ¿no es cierto?, con esta narración de Laura, estaba rompiéndose este estereotipo, ¿no es cierto?, pero no fue tomado en cuenta en la película, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos también esta crítica o esta lectura muy selectiva, ¿no es cierto?, que no toma en cuenta también esta transgresión que hay en la literatura. De hecho, de Vera Caspary, yo creo que uno llega a ella por la película, ¿no es cierto?, en primer lugar, y después en librerías de viejo, por Séptimo Círculo, que aparecen títulos de ella, pero es casi una casualidad, ¿no es cierto?, encontrarla, lo que es una lástima, porque es una gran escritora, ¿ya?
Lo mismo pasa, yo comentaba, le escribí en diciembre a Francisca hablando de que había encontrado un libro de Daphne du Maurier, ¿no es cierto?, que escribió Pájaros, que escribió El albergue de la Jamaica, que escribió Rebeca, nada menos, ¿no es cierto?, películas que después fueron llevadas a la pantalla por Hitchcock, o sea, novelas, cuentos que fueron, y en realidad no circulan, no. Entonces, creo que, claro, no han sido completamente tapadas con tierra, ¿no es cierto?, y no existen, lamentablemente, y eso es un tema. Creo que es un tema que se traslada, ¿no es cierto?, también a nuestro país, como tú decías, la poca información, la poca... Eso era lo que quiero comentar por el momento. Gracias, Julia. Muchas gracias. Fernanda. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, Alicia, por tu presentación, me pareció muy interesante. A contrario de lo que decía la Fran, que me reí mucho cuando apareció María Luisa Bombal, porque yo soy una groupie, esa escritora a mí me cambió la vida a los 11 años cuando leí La Mortajada, esa es la verdad, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención y los puntos que me gustaría traer tienen más que ver con quiénes son los que escriben o cuál es el movimiento social que se ha dado por la escritura. Y ahí yo siempre me llamó la atención de que en la medida que las mujeres hemos descubierto que podemos hacer lo que queramos, es que pasan estas cosas, ¿no? Y uno habla de empoderamiento, y habla de un montón de palabras como rimbombantes, pero en realidad es una cosa muy sencilla, es hacer lo que yo quiera, que no tiene que ver con lo que quiere el otro, ¿no? Luego se me vino a la cabeza a propósito de la idea de la dinamita que ponía Alicia, y lo cuento como experiencia personal. Yo creo que lo más interesante que me ha pasado escribiendo es llegar a la no competencia. Es llegar a generar una narración coral, y yo genuinamente creo que no es algo que los hombres pudieran hacer tan fácilmente como en un colectivo de mujeres, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que qué es lo más disruptivo que podemos hacer nosotras es no competir. No se trata de decir no competimos porque somos perdedoras. No compito porque yo soy igual de ganadora que la otra, y yo voy a ganar mientras la otra también gane, ¿no? Y el último punto que quería traer, y que a mí me resulta aterrador en lo personal, y quizás sea interesante para la segunda vuelta, tiene que ver con que, en general, la narrativa con la que yo me he topado y con las escritoras con las que me he encontrado, tienen una narración más bien no binaria. ¿A qué me refiero con esto? Que no es una narración que tenga que ver con algo bueno o algo malo. ¿Por qué digo que es aterrador? Porque muchas veces se trata de una constatación de hechos. Ellas escriben, y yo me sumo, escribimos lo que vemos. Y que alguien escriba de cómo le sacan la cresta en la casa, a mí me da pánico. Porque esa sensación de realidad no está dada de la imaginación o del conocimiento abstracto, está dado lo que tú sabes lo que pasa. Es como, y con esto quiero cerrar una anécdota, estaba hablando con una doctora y yo le decía que yo no le creía a los ginecólogos hombres, porque ellos tienen un conocimiento abstracto de algo de lo que mandunguean y que nunca han tenido acceso y no van a tener acceso nunca. Esto es lo mismo. Hay muchas narraciones que escriben las mujeres que tienen más que ver con que lo viven, que lo hemos visto, que hemos sido presionadas, que hemos sido incomodadas, y es esa veracidad la que uno trae a la mesa, y a mí me resulta a veces aterradora. Así que eso, y muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Vamos entonces a dar una segunda vuelta, que les pido que sea como bien precisa para que cumplamos, digamos, lo que nos pidieron nuestros anfitriones, que es que a las 8:15 le demos la palabra a las personas que están haciendo consultas, a través de Facebook, fundamentalmente. Entonces, si quieren, en el mismo orden, hacemos una segunda vuelta. Yo lo único que quisiera señalar como pequeño comentario a partir de la presentación de Alicia, y que me motiva mucho, es que parece que esto de el universo femenino definitivamente va a ganar peso en lo que es la novela negra. Esto va increciendo, y eso me alegra mucho. Así que bueno, les doy la palabra nuevamente. Partimos contigo, Gabriela. Ya.
Bueno, me dan ganas de conversar mucho con mis compañeras de panel porque encuentro que tenemos tantas cosas que intercambiar y tantas ideas y tanta acción que hacer. A raíz de lo que dice Julia, de estas escritoras olvidadas, yo me he propuesto hacer mis talleres de género negro tomando a las mujeres. En un principio lo hice de manera más paritaria, pero ahora estoy solamente con mujeres. Y me he encontrado con unas cosas muy asombrosas. Por ejemplo, Margaret Millar, muy similar el caso con Vera Caspary. Margaret Millar fue una escritora del hardboiled exitosísima, escribió chorrocientas novelas, vendió como loca, o sea, la primera casa familiar en Beverly Hills la tuvieron su familia con su dinero ganado con sus novelas, pero a su marido también le dieron ganas de escribir. Y entonces él empezó a escribir y se transformó en un muy buen escritor de género negro, Ross MacDonald, excelente escritor, pero ella pasó a la invisibilización total. No es que él fuera mejor que ella, ni peor, era un muy buen escritor y ella era una muy buena escritora, pero llegado el momento en los que hubo, la gente se acuerda de Ross MacDonald, pero no de Margaret Millar. Y sus libros no están traducidos o cuesta mucho encontrarlos cuando hay algunos que han sido traducidos. Yo creo que parte de nuestro trabajo tiene que ver con rescatar a las ancestras, con investigarlas, con leerlas, con hacer que nuestros alumnos en taller también las conozcan, también las lean. Creo que esa es una parte importantísima del trabajo que tenemos que hacer dentro del género. Con respecto a lo que dijo Fernanda, por supuesto, las mujeres escribimos de lo que vemos, porque estamos viendo al otro continuamente. No necesariamente son cosas que nos pasan a nosotros, pero logramos ver esa realidad y es aterrador, ciertamente. Eso. Gracias, Gabriela. Francisca, siguiendo el mismo orden, también en algún momento le vamos a dar la palabra a Alicia, por si acaso quisiera comentar lo que acá se ha opinado por parte de las panelistas. Francisca. Yo quisiera comentar con respecto a lo que dijo Fernanda. Primero que me parece efectivo esta situación, como en la medida que nos potenciamos, que nos leemos, pero no solamente en esto, como decían al principio, en el ámbito privado, sino cómo vamos rescatando las voces de las otras y apuntamos a esta diversidad. Y ahí voy a volver un poco a la presentación de Alicia cuando hablaba de las diferencias en los personajes diversos que escriben las escritoras. Y tiene que ver, yo creo, primero, más allá, como Gabriela decía, no tiene que ver con que uno lo haya vivido, tiene que ver con que uno observa, pero a nivel emocional, la posibilidad de darle profundidad al personaje tiene que ver porque nosotras nos hemos puesto no solo en el lugar de víctima, que es donde históricamente se ha puesto a las mujeres sometidas por el patriarcado y por la figura masculina, sino que también podemos ponernos en el lugar de la agresora o del agresor. Entonces podemos tener, sin necesariamente que sean polos opuestos, podemos ir integrando estas dualidades. Por lo tanto, podemos hacer que el lector sienta empatía o pueda relacionarse, pueda sentirse identificado con todos los personajes que uno les ponga. O sea, puede ser que se sienta identificado también con el psicópata y que esto también puede ser aterrador, pero también puede ser que se ponga en el lugar de la víctima. Cuando Fernanda decía esto, hay cosas que a mí me aterran y que están ahí, tiene que ver porque efectivamente, o sea, todas hemos sentido susto caminando en la calle de noche. O sea, cuando escuchamos un ruido en nuestra casa, no es solo el temor a que nos asalten, es el temor a que nos violen, que nos maten, que nos descuarticen, que nos desaparezcan. Y ese es un temor que está mucho más generalizado del que han vivido los varones. Porque es una sociedad en la que habitualmente nos ponen a nosotras en el lugar de víctima y en el que ellos muchas veces se sienten libres un poco de esa posibilidad. Saliéndome un poco de la literatura y yéndome más como a lo social, me ha tocado leer encuestas en redes sociales donde preguntan qué es lo peor que te podría hacer alguien del sexo opuesto. En el caso de los hombres, la mayoría de las respuestas apuntan a que me rompa el corazón, que me engañe, que me mienta. En el caso de las mujeres, la mayoría de las respuestas apuntan a que me violen, que me maten. Entonces, nosotros conocemos eso. Puede que a lo mejor no hayamos vivido una agresión física directa,
pero con respecto a las agresiones sexuales, me atrevería a pensar que el 99% de las mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de agresión sexual en algún momento de nuestra vida. Y eso nos permite empatizar desde adentro con el lugar de víctima, independiente del tipo de crimen o de agresión del que sea víctima. Y también hemos sentido esa rabia parida y querer hacer desaparecer al otro. Y podemos entrar también en la mente del asesino. Y también maquinamos muchas cosas tras bambalinas. Eso nomás quería agregar. Gracias, Francisca. Julia. Se me ocurren muchas cosas. Yo espero no hacer como un collage de ideas, pero voy a tratar de unir, no sé, de relacionar lo que hemos dicho. Primero, la novela negra, yo creo que escrita, ¿no es cierto?, por mujeres y en algunas ocasiones también por hombres, según, ¿no es cierto?, las temáticas, está ligado, yo creo, con el feminismo, de todas formas, porque se visibiliza, ¿no es cierto?, todo lo que hemos estado hablando acá, este temor, ¿no es cierto?, de esta sociedad extremadamente violenta hacia la mujer. Hay una violencia que es la que menciona Francisca, ¿no es cierto?, y que hemos mencionado, que Fernanda, ¿no es cierto?, que finalmente se visibiliza con la novela negra, ¿no es cierto? Por lo tanto, a mí me encanta citar a Ricardo Piglia, que dice que todos los crímenes son políticos, ¿no es cierto? La novela negra es política, ¿no es cierto? Y si nosotros estamos visibilizando esta violencia simbólica o esta violencia física, ¿no es cierto?, estamos hablando de eso que es acallado, naturalmente que la novela negra se presenta como una escritura feminista, ¿ya? Y creo que con esa postura surgen muchas preguntas que yo si esta escritura finalmente está de alguna manera, hay como ciertas determinaciones temáticas, formales, ¿no es cierto?, que vienen, yo creo, con esta opinión mía acerca. Pero creo que son preguntas que tenemos tiempo para responder, ¿no es cierto? Pero frente a esto, que la novela negra es escrita por mujeres, ¿no es cierto? A pesar de que es heterogénea, en ningún momento yo he querido homogeneizar, porque yo creo que lo que tenemos que abocar es que hay distintas escrituras, subjetividades, ¿no es cierto? Pero esta sociedad, ¿no es cierto?, tan violenta, aúna, ¿no es cierto?, esta percepción que quizás se expresa de distintas formas, que se expresa con distintos temas, con distintos personajes. Eso quiero comentar. Gracias, Julia. Fernanda, y ya después le damos la palabra a Alicia, nuevamente. Chuta, yo las invitaría a todas a tomarse un pisco sour, digamos, porque está muy interesante la conversación y me parece súper importante, pero yo creo que hay dos cosas que en particular en esta conversación a mí me resonaron mucho, y uno tiene que ver con la idea de perdurar. Nosotras las mujeres tenemos una herramienta para perdurar superior a toda la ciencia y toda la historia y toda la escritura que tiene que ver con nuestra mística, nuestros legados, cuando Gabriela hablaba de nuestras ancestras, cuando hay lugares donde se crían a los hijos en comunidad, donde hay lugares donde el rol de lo femenino está conectado con una especie como de red invisible, ¿no?, un colectivo. Y lo segundo es una cosa que a mí desde hace un tiempo ya me había dado vueltas en lo personal, ¿no?, y tiene que ver con no clasificar. A veces siento de que cuando hacemos un esfuerzo por clasificar y por clasificarnos y clasificar cosas, lo que estamos haciendo es encasillar. Y en esa partida yo diría que las mujeres perdemos cancha, tiro y lado, porque las clasificaciones las hemos hecho nosotras, las han hecho otros. Entonces, yo siempre he pensado, y de repente aprovecho esta instancia para hacer el llamado de no nos clasifiquemos, dejémonos ser, ¿no? Está en ese movimiento nuestra potencia, en reconocernos como somos. Eso quería agregar yo. Gracias, Fernanda.
Alicia, ¿tú quisieras comentar algo a partir de lo que se ha opinado, de lo que han aportado las panelistas? Bueno, primero que todo, agradecer a las 4 panelistas sus opiniones respecto a mi presentación. Y segundo, estoy muy de acuerdo con el tema del pisco sour que nos decía Fernanda. Creo que tenemos harto que podemos conversar, harto trabajo que hacer. Hay mucha tarea en adelante para visibilizar a esas escritoras que han sido olvidadas y que son tremendas y que son buenísimas y que se han hecho películas de sus novelas, y muchas veces uno conoce la película, la ha visto, le encanta, la ha visto miles de veces y no tenía idea que era una novela escrita por una mujer encima. Y concuerdo también con el tema de que no sé si la novela negra es feminista por antonomasia, desde el inicio, pero sí siento que es la mejor, hablando en literatura, perdón, es la mejor vitrina, es la mejor forma en que se puede llegar a las masas. Porque si bien podríamos escribir manifiesto feminista, podríamos escribir libros, un montón de textos, artículos, etcétera, que tengan que ver con el feminismo, creo que a través de la literatura, del entretenimiento, digámoslo así, como nos decía Gabriela, es una forma de llegar a las masas, y es una forma de que las personas que tal vez no tienen acceso a la cultura más de clases altas, digámoslo de esa forma, tengan acceso y tengan esa forma de avanzar, de evolucionar en el pensamiento, ayudar, pienso en una forma de ayudar a esas mujeres que están cumpliendo ese rol histórico que nos hablaba Gabriela, y sin saber que pueden salir de ahí. Me las imagino, por ejemplo, leyendo una novela y empezando a identificarse con, como les decía, esta detective que estaba embarazada, pero que también podía trabajar, esta mujer que es capaz de decir que no, que es capaz de darse vuelta y de dejar al marido botado, etcétera. No sé, me estoy imaginando un montón de personajes que podrían servir de ejemplo, digamos, a personas que tal vez no tienen el acceso a lo más alto de la cultura, pero sí que podría convertirse, por ejemplo, en la literatura masiva. Así que eso, muchas gracias por todos los comentarios. Gracias a ti, Alicia. Bueno, vamos a ver entonces las preguntas que estoy leyendo acá, algunos comentarios. A quien quiera responder es cómo se ve el panorama del género negro escrito en femenino fuera de Chile, en particular en América Latina. Esa es una pregunta. No sé, alguien si quiere... Bueno, no sé, conversemos todas sí, de lo que nos ha tocado ver. Yo he estado en algunos encuentros internacionales y veo muy pocas mujeres, muy pocas escritoras, siempre. Hay una por mesa, a veces ni siquiera eso. Siempre tendemos, digamos, a establecer los lazos ahí, comunicarnos, conocernos, pero se ve muy poco. Yo creo que Chile en este momento, con todas estas cosas, digamos, que estamos haciendo, Argentina también tiene una muy buena cantidad, pero en general son pocas. Hay muchas que están publicando y están un poco ocultas todavía, en fin, tienen
a lo mejor miedo a la clasificación, como dice Fernanda. Fernanda. Pero esa impresión tengo yo. Ahora, de aquí para adelante, este panorama puede cambiar totalmente. Como están las cosas, nosotros podemos cambiar esto absolutamente. No sé si alguien... Gracias, Gabriela. ¿Hay otra pregunta o alguien más quiere comentar la misma? Porque hay otra pregunta que dice, según lo que ustedes consideran de su escritura, ¿qué autoras han seguido? ¿En qué genealogía del género negro se inscribirían? No sé qué autoras han seguido y en qué genealogía del género negro se inscribirían. Esas serían 2 preguntas en una. Sí, vi que la Samu me apuntó virtualmente con el dedo. Yo creo que es difícil, yo no me inscribiría con ninguna, pero sí he tenido grandes maestras. La Melino Tov es increíble, la narrativa negra construida desde la filosofía es increíble. Bueno, la María Luisa Bombal, ya reconocí mi fanatismo en esta atmósfera. Hace poco leí a Sara Paretsky, que también es parte de un trabajo de investigación que estoy haciendo para mi primera novela autoral. Incluso Gabriela Aguilera para mí ha sido hit, digamos. Ese es como el... Lo que pasa es que la tengo más cerca, entonces le puedo hacer preguntas, ¿no? Y está ese regalo del tesoro vivo. Pero la verdad yo no tengo género. De hecho, yo escribo de cosas que rara vez salen. Escribo cosas poco violentas. He escrito hasta de plagios de cuadros, digamos. Me gusta pensar de que está igual de bien levantar la mano sobre esas cosas que perdonamos a veces y que están mal, así como cuando uno roba esa bolsita de golosinas del supermercado cuando está en la caja y no la paga, o esas vueltitas tributarias que uno hace para evitarse pagar las imposiciones en la casa en la playa. Que no todo, o sea, que no necesitamos tanto escándalo como un piso lleno de sangre para entender que hay cosas que están mal, ¿no? Eso. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere comentar esta pregunta? ¿Autoras que inspiran? A ver, yo no sé si que sigo o que yo de repente soy desordenada para leer. Hay tanto que leer que prefiero, ¿no es cierto?, quiero rescatar naturalmente Gabriela, Francisca, las señoritas imposibles, ¿no es cierto?, a Cecilia también, que me encanta cómo escribe, Sonia González, que tiene algunos textos, no sé, algunos cuentos negros, una novela, no recuerdo ahora el nombre, pero que también Valeria Vargas, que se nombró, bueno, Vera Caspari, Daphne du Maurier, Donna León, me gusta mucho, me gusta mucho la crítica que realiza esta sociedad, ¿no es cierto?, machista. Me gusta el personaje Brunetti, ¿no es cierto? Y algunas novelas de P.D. James también me han agradado. ¿Qué más? En realidad me gusta también, tengo sentimientos encontrados con Fred Vargas, ¿ya? Porque encuentro que es muy seductor el hecho de que ella cree una realidad autónoma, una realidad diferente, pero también distingo ahí alguna crítica, ¿no es cierto?, que por lo que entiendo ella se rehúsa a aceptar, ¿no es cierto?, pero es un agrado también leer a Fred Vargas. Ahora, como son lecturas y apreciaciones, como digo, desordenadas, ¿no es cierto?, no meticulosas, de que yo diga quiero leer toda la obra de una determinada autora, ¿no es cierto? Eso quería yo comentar, para recomendar también, ¿no es cierto? Eso. Gracias, Julia. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar?
nadie está respondiendo de el grupo dentro del género negro, como que no a los grupos, a las categorías, a las... Es No que entendí esa preguntan, pregunta. justamente No la entendí. exacto, por la afiliación de alguna manera. Y Sí. yo creo que nosotras estamos todos como en la línea de queremos leer lo más posible, incorporar, reivindicar la diversidad que tenemos entre nosotras. Entonces, claro, de repente hay autoras que a uno le gustan más, que uno las disfruta. A mí me gustan mucho en general las estadounidenses, me gustan mucho. Krista Faust, Megan Abbott, me gustan mucho. Y estas antiguas, la de los años 40, los años 50, me encantan. Y vuelvo, son lecturas a las que vuelvo. Hace poco leí un cuento negro, pero es el más hermoso, escrito por una mujer a finales del siglo XIX. Entonces, siempre uno está descubriendo cosas y se está fanatizando con esa lectura, pero también, como dice Julia, de pronto uno no puede leer toda la obra porque ni siquiera está toda la obra a mano. Ni siquiera puede que no esté ni traducida, o sea, hay una traducción porque sea pésima, como también nos ha pasado. Entonces yo creo que yo creo que hay que estar como abierto, recibir, aprender, y entre nosotras, porque la riqueza entre nosotras es mucha. Ese pisco sour tiene que ir cuando se levante la cuarentena. Sí, y en ese sentido, perdónenme que me tome un minutito para comentar, en ese sentido es tan importante la labor que se está haciendo de los talleres que ustedes lideran. Talleres que pueden llamar la atención de otras personas que quieran también atreverse a expresar lo que han visto, lo que han vivido, lo que sienten. Es muy importante la labor que ustedes hacen. Sí, eso quería aportar. Vamos a ver si tenemos otra pregunta, y si no, ya estaríamos prontas a... creo que... Sí. Cecilia. No, ¿sí? ¿Sí? Yo solo quiero precisar cuando preguntaban eso como de la afiliación, eso fue exactamente lo que hablábamos hace un rato, de que no esperamos la clasificación, y que de hecho yo creo que escritoras y escritores no necesariamente buscamos afiliarnos, así como yo sigo esta corriente, yo soy de acá. Uno escribe, y a lo mejor el rol de los académicos muchas veces es el de ellos otorgar las clasificaciones, pero también si es que nosotros nos encasilláramos, si nosotros pusiéramos una etiqueta a lo que hacemos, cómo lo hacemos, y yo soy de esta corriente, eso también limitaría mi proceso creativo, porque ¿qué pasa si quiero escribir algo distinto después? O sea, si quiero escribir otro género, o dentro del mismo género negro quiero desarrollar las historias de otra manera, quiero escribir en otro formato. Entonces, desde ahí yo creo que en general uno, tanto escritor, escritora, no nos clasificamos. O sea, esas pegas que la hagan otros, y uno mirará, leerá y dirá, mira, piensan que soy esto, no me lo había planteado. Entonces, eso nomás, como agregar a lo que también habían dicho ya mis compañeros. Sí, lo comparto plenamente. Bueno, estaríamos entonces terminando nuestra segunda jornada, a menos que alguien quiera ocupar el par de minutos que nos quedan para cerrar. Yo quiero darles las gracias, muy interesante la presentación de Alicia, los comentarios de cada una de ustedes, ya es como un baño de concepto y cosas que quedan, digamos, y que motivan. Así es que yo espero que todas las personas que nos están viendo lo hayan disfrutado tanto como yo aquí de moderadora, y muchas gracias a todos, a todas. La próxima sesión nos están diciendo ciencia ficción, la evolución de la ciencia ficción chilena hasta hoy. Así que súper interesante también. Nos vemos. Muchas gracias.